Son seductores, son encantadores, son extremadamente simpáticos. Y no porque les nazca genuinamente serlo, sino porque saben los beneficios que consiguen actuando ser de esa manera, manipulando al otro. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien y si no lo están, espero que lo estén trabajando. Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual debatimos, pensamos y recuestionamos algunas cuestiones de la vida cotidiana que de una u otra manera a todos nos repercuten. En Argentina estamos en año electoral, en octubre se elige el nuevo presidente de la República Argentina e imagínense que los políticos están a full con las campañas, con los spots, con las promesas, con los planes, etc. Y me llevó a pensar qué lectura psicológica se puede hacer de todo esto. Y vino en mí una pregunta que voy a intentar responder a continuación sobre ¿los políticos son perversos? Pero antes de poder responderte esta pregunta tengo que pedirte, por favor, que te suscribas al canal, que pongas me gusta en los videos, incluso que si podés que actives la campanita. A vos te lleva realmente un segundo, es gratuito y a mí me ayuda un montón. Dicho esto, empecemos. Por supuesto, para poder responder esta pregunta tenemos que hacer una breve e insuficiente introducción sobre qué es la perversión. La perversión es una de las tres estructuras psíquicas a la cual todo ser humano pertenece. Tenemos la neurosis, tenemos la psicosis y tenemos la perversión. La perversión no tiene cura, vamos a empezar por ahí. Y son personas sumamente peligrosas en líneas generales. No quiere decir que todos las sean, pero muchas sí. ¿Por qué? Porque no sienten culpa, no sienten emociones, no sienten empatía, no sienten amor, no sienten odio, no sienten. Y por lo que se rigen es por el placer que les genera a muchos de ellos el infringir dolor. Por ejemplo, muchos abusadores sexuales son perversos, por no decir el 100% de los abusadores sexuales son perversos. Y la condición de goce tiene que ver con hacer sufrir al otro, el sufrimiento del otro, y no el acto sexual en sí. Pero por supuesto tenemos siempre como diferentes grados, ¿no? Sí, hay neurosis más severas que otras y hay psicosis más severas que otras y también hay perversiones más severas que otras. Por lo general, el perverso tiene algunas características que no se ven en todos, pero sí a rasgos generales, que tienen que ver con la inteligencia que tienen. Por lo general tienen un coeficiente intelectual muy alto, tienen una capacidad de persuasión muy alta, ¿no? Son seductores, son encantadores, son extremadamente simpáticos. Y no porque les nazca genuinamente serlo, sino porque saben los beneficios que consiguen actuando ser de esa manera, manipulando al otro. Es decir, el perverso tiene la capacidad de convencer al otro de que el otro necesita lo que él le conviene que necesita, por ejemplo. Las personas que están frente a un perverso por lo general quedan encantados con ellos, porque tienen la capacidad y la inteligencia de ser lo que el otro necesita que él sea. Tienen la capacidad de poder leer eso. Entonces, yo no sé si la mayoría de los políticos o si todos los políticos son perversos, pero sí me parece que tienen rasgos. Ustedes saben, como he explicado en otros videos, que estas tres grandes estructuras psíquicas, neurosis, psicosis y perversión, sí o sí todas pertenecemos a una, pero son laxas. ¿Qué quiere decir? Que uno puede ser neurótico, pero tener ciertos rasgos psicóticos y ciertos rasgos perversos, ser psicótico y tener ciertos rasgos neuróticos y perversos, y así. Es decir, podemos tener ciertos rasgos de las otras estructuras sin la necesidad de ser esa estructura clínica en sí. Otra cosa importante a aclarar es que las estructuras psíquicas no cambian. No es que yo de niño puedo ser neurótico y de adolescente psicótico y de adulto perverso. Es decir, siempre hay una estructura de base que va a ir teniendo diferentes fluctuaciones a lo largo de la vida, pero siempre va a ser la misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que me parece que pasa con los políticos? Creo que pueden ser personas neuróticas, no lo sé porque no atiendo a ninguno de ellos, ni pude escuchar el discurso inconsciente y genuino de ninguno de ellos, pero a rasgos generales podemos decir que por ahí hay mucha probabilidad de que sean neuróticos, pero sí me parece que tienen rasgos bastante marcados de la perversión, sobre todo con esta posibilidad de poder convencer al otro, de poder semblantear ser lo que el otro necesita ser, de poder hacer esta lectura respecto del otro.
de poder convencer, de poder manipular, ¿no? Esta convicción. Fíjense que muchos políticos generan pasiones. Hay personas que dicen dar la vida incluso por muchos de estos líderes. Y como toda pasión, carece de raciocinio, carece de razón. Entonces fíjense hasta qué punto un político puede influenciar en el otro, que vemos que tienen tatuajes de sus caras en la piel, de sus nombres. ¿Por qué? Porque empiezan a generar fanatismo, empiezan a tener tal capacidad de manipulación, de convencimiento, que vemos a familiares pelearse por política, pelearse porque uno defiende a un personaje, otro defiende a otro, y ni siquiera se conocen. Amistades que terminan por esto. Lazos familiares que se cortan por diferencias políticas. Entonces, miren si el político no va a tener ciertos rasgos perversos. Incluso es necesario que los tenga. Porque ser el líder de un país muchas veces implica que tengas que tomar decisiones que no son fáciles de tomar. Que tengas que tener la mente fría cuando a veces no es fácil tenerla. Que no te dejes gobernar por tus emociones. Porque ahí estás eligiendo mal, subjetivamente, y podés generar mucho daño. Entonces, yo no sé si son perversos o no, o si son neuróticos o psicóticos. Creo que tienen rasgos de perversión, pero que también son necesarias que las tengan. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Hay un libro que se los recomiendo, se llama La sabiduría del psicópata, en el cual dice que un psicópata muchas veces puede ser bastante funcional a una sociedad. ¿Por qué? Porque imagínense esta situación. En un ferrocarril hay 2 trenes que salieron en mal tiempo, entonces van a chocar. Salvo que tengamos la posibilidad de salvar sí o sí a uno. En uno van 100 personas y en otro van 125 personas. En donde hay 125 personas, la mayoría son jóvenes y niños. Y en la otra son adultos y personas mayores. Un perverso no va a dudar ni un segundo en detener al que tiene más cantidad de personas con niños y con jóvenes que al que tiene un poco menos de cantidad de personas pero con adultos y personas mayores. ¿Por qué? Porque le quedan menos años de vida, porque son menos vidas las que se pierden, porque ya vivieron un montón de tiempo. Pero imagínense uno neurótico, que ya de por sí esa situación le genera una angustia inmensurable, con sus dudas, con sus miedos, con su incertidumbre, con su temor a equivocarse, a fallar. No podría tomar esa decisión y haría que los 2 trenes terminen chocando y que se pierdan las 220 vidas, ya sea de niños, adolescentes, adultos o ancianos. Entonces, este libro, así como este ejemplo, da un montón de otros ejemplos de cómo ciertos rasgos de la perversión pueden ser funcionales para una sociedad. Después tenemos el lado oscuro de la perversión, del psicópata. A mí una profesora una vez me dijo, vos si te encontrás con un psicópata, alejate 500 metros a la redonda de ellos. Porque realmente tienen tal capacidad, son tan inteligentes, son tan manipuladores, son tan persuasivos, son tan encantadores, que la persona queda nubilada con ellos. Grandes empresarios también tienen estos rasgos, o si no es que lo son directamente. Mucha gente de poder que tiene que tomar decisiones y que tuvo que hacer ciertas cosas para llegar a ese lugar, tiene estos rasgos bien marcados. Por lo general no suelen ser personas que duden, que tengan miedo o que tengan demasiada empatía. ¿Por qué? Porque esta demasiada empatía genera también que vos todo el tiempo estés sintiendo lo que la otra persona está sintiendo. A ver, con esto de la empatía, en mi profesión pasa exactamente lo mismo. Un psicólogo no tiene que sentir empatía, porque la empatía es la capacidad de poder sentir lo que el otro siente. Y si yo siento la angustia que ese paciente está sintiendo cuando me está contando algo que lo desgarra, algo que lo duele, ¿cómo lo voy a poder ayudar? Freud más bien comparaba el rol del psicólogo con el de un cirujano que tiene que mantener la mente fría y en calma para poder operar y ser lo más objetivo posible. Entonces, los políticos pueden, como no, tener una estructura perversa, pero sí tienen rasgos marcados, que a veces generan daño, pero que a la vez, ocupando esos lugares de liderazgo en un país, también son necesarios. Bueno, gente, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, por favor, te pido que le pongas me gusta al video, que
que te suscribas al canal y que lo compartas con quien creas que le pueda interesar. Te mando un beso grande y nos vemos la próxima. Chau, chau. Si te gustó el contenido y llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en mis redes.